¿Y cómo no va a ser bravo uno si usted va al supermercado y casi se le abalanzan? Le respiran en la nuca. Entonces uno tiene que decirle, mire usted, por favor, distanciémonos, ¿vea? Y la gente se incomoda, pues, pero vuelvo, repito, el problema es que hay un montón de gente asintomática que no va a tener ningún síntoma, tiene el virus y lo anda regando. Ese es el tema, pues, ¿va? De ahí va a haber un pequeño porcentaje que va a presentar síntomas, pero no va a requerir hospitalización. Y otro pequeño porcentaje que sí. ¿Verdad? Entonces hay que cuidarse, hombre, si es lo único que les pedimos, es que nos cuidemos. Pues, ¿qué cuesta eso? ¿O no les cuesta? Esta tarde vamos a platicar con el licenciado Javier Argueta, él es asesor de la jurídico de la Presidencia de la República, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Siempre es un gusto saludarle, licenciado Argueta, gracias por estar con nosotros. Tenía días de no verlo y me alegra que está bien chapudo. Gracias. Sí, ahí vamos. De verdad, muchas gracias por volvernos a invitar. Nosotros, el presidente se nos ha instruido, después de la última vez que vine, pues hacer todos los esfuerzos posibles por garantizar, tanto en el ámbito positivo como en el negativo, que ha dicho la sala, ya te explico qué es eso, sí, la salud y la vida de los salvadoreños. Entonces, ayer presentamos a la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de régimen de excepción, tal como lo mandató la Sala de lo Constitucional, 15 días, ¿verdad? Donde pedimos 15 días dentro de ese régimen de excepción. Básicamente se lleva un objetivo, se lleva un fin, y es la ponderación, la fuerza, la protección del derecho a la salud, para que se suspenda el derecho de reunión temporalmente, obviamente, por medidas extraordinarias, por situación anormal, por una situación única que está pasando el país. Se suspende el derecho también de libertad de tránsito y el derecho de cambio de domicilio. Eso con el fin de proteger la vida o el derecho subjetivo o la vida de cada salvadoreño. Entonces, ahí estamos. Sí, cómo no, gracias. Mire, vamos a profundizar en esta situación, porque esto, mire, yo voy a decir las cosas como son. Esto es un Anderbergue, ¿verdad? Claro. O sea, en realidad los diputados están enconchados, ¿verdad? Sí. Ellos defienden sus posturas, ¿verdad? Ustedes están también argumentando que aquí el derecho, como lo ha dicho el presidente, el primer derecho que debe estar sobre cualquier otro derecho es la salud. Y después, pues vamos a ver cómo nos desmarañamos de lo demás, lo que ustedes han planteado. Pero bueno, en medio de todo esto están resoluciones de la Sala de lo Constitucional y de alguna manera también un cruce de cartas, ¿verdad? En el sentido del presidente pedir, miren, o sea, en realidad nos tienen atados de manos, ¿verdad? Y nosotros no nos queremos quedar solamente siendo administradores de hospitales. Necesitamos regular este volado. Ayer usted, y a mí me daba un poco de curiosidad, usted hacía algunas proyecciones. Sí, que nos ha dado el Ministerio de Salud a partir de información científica que un laboratorio ha dado, un laboratorio internacional. Ya te las comento. Sí, pero bueno, en ese contexto quizás ya decirles que ya estamos en el Facebook Live, en la página Radio Cadena ISKL. Y bueno, primero Dios, que nos alcance el tiempo para poder abrir el teléfono al 2224-0888. Aquí tengo ya el WhatsApp. Le voy a leer sus comentarios también al licenciado Argueta, 7861-9808. Bueno, yo le explicaba, ¿verdad? Ustedes hasta el último momento han insistido en que es necesario, porque, bueno, después de 90 días en el que no se ha podido lograr poner de acuerdo la Asamblea con el Ejecutivo, el gobierno ha estado tomando decisiones de manera unilateral. El argumento es que debe de privar el derecho de la salud de la gente. Sí. Pues aquí lo que estamos buscando es que los hospitales no se desborden, que no perdamos la capacidad de poder tener camas disponibles para las personas. Sin embargo, eso parece ser que no ha convencido, ¿verdad?, a los diputados. Y aquí en esto la sala les dice, miren, es que lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Vaya, si quieren limitar derechos constitucionales, hay que dar un régimen de excepción. Aquí lo han dicho otros juristas.
un régimen de excepción donde puntualmente puedas limitar algunos derechos que están consagrados en la Constitución. Ahora, licenciado, sí, estos 3 derechos, puntualmente, ¿por qué se vuelve tan necesario? Digo, en medio de lo que ustedes ya dieron por llamar una apertura económica ordenada en una primera fase, aunque aquí a ver en qué fase estamos, vea. Sí, estamos en la primera, estamos en la primera. A ver en cuál, vea, pero porque se ve un montón de gente en la calle, se ve que no ha habido orden y todo lo demás. Sí, bueno, mire, en primer lugar quizás es importante decirle a toda la población que nosotros desde el primer momento, vamos a ver, y hay que decirlo, el país, por las medidas que se han tomado, ha sido de gran ejemplo en relación a la priorización que se ha tenido, en relación a las decisiones que se han tomado, como muy bien tú decías, desde enero que se empezaron a tomar, que se conformó una comisión coordinada por Carolina Recinos, donde muchos países ni siquiera pensaban en lo que venía o no lo querían aceptar. Aquí en El Salvador se tomaron esas decisiones. Cuando decidimos cerrar, nosotros fuimos también uno de los primeros países que cerramos aeropuertos. Fue altamente criticado, te recuerdas, incluso un país, el primero que cerramos fue China, de alguna manera tuvo una queja, pero sin embargo el presidente tomó la decisión contundente, con carácter, y se toma la decisión. Sí. Todos estos elementos han llevado a que podamos resistir el embate del virus, o podamos de alguna manera salvar muchas vidas. Muchos dicen los 3 meses no han funcionado. Por supuesto que han funcionado. El tema es que tarde o temprano la invasión del virus iba a estar. ¿Por qué? Porque llegamos a fase 3, declaramos la fase 3 cuando ya vimos que se empezaba a salir o se empezaba a incumplir el tema de la cuarentena. Las cuarentenas, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, o como han hecho muchos países, son el elemento más efectivo para reducir o eliminar el virus. Como vemos Nueva Zelanda, podemos poner otros países que lo han reducido casi a 0%, pero un cumplimiento pleno. Entonces, cuando nosotros llevamos a la Asamblea Legislativa la ley, un régimen de excepción, ¿te recuerdas que fue lo primero que llevamos como Ejecutivo? Sí. De ahí la Asamblea Legislativa nos decía, no le pongan régimen de excepción, no le pongan suspensión de garantías, nos decía la fracción de Arena, porque se oye muy fuerte, pongámosle restricción. Y bueno, el derecho constitucional mexicano, por ejemplo, no hace la diferencia entre restricción y suspensión, y tuvimos esa discusión académica, podemos llamarla. Entonces yo le decía al secretario privado, mira, que le dejen restricción, si de todos modos no tiene ningún efecto, porque jurisprudencia constitucional de México avala el elemento por su sistema constitucional, y se quedó ley de restricción. ¿Tú te recuerdas? Sí. Vaya, esa ley de restricción nos permitió en una primer cuarentena un cumplimiento total, de forma ordenada, de forma tal que la gente cumplió. Después la Asamblea Legislativa dijo que ya no le iba a volver a dar ese mecanismo al Ejecutivo, y la Asamblea Legislativa, específicamente con la fracción del FMLN y el doctor Rodolfo Parker, el diputado del PDC, y Arena, algunos diputados de Arena, que están bien marcados por alguna influencia que se pueda tener con intereses buenos o oscuros, pero esta es influencia, decidieron quitarnos esa herramienta. De ahí la Sala de lo Constitucional dijo que no era necesaria una ley de restricción o suspensión, sino que bastaba con utilizar el Código de Salud y bastaba con emitir una nueva ley. Vaya, si te recuerdas de eso, entonces nosotros decidimos llevar una nueva ley, que es la ley de cuarentena, que es la ley que dijo el presidente que se había discutido en una reunión, la jurisprudencia, y llevamos una nueva ley. La aprueba la Asamblea Legislativa, nos vamos con esa ley de cuarentena y establecemos otra vez una cuarentena. De ahí sacamos una ley de emergencia. Bueno, nos quitaron la ley de cuarentena. Nuevamente, la fracción de Arena, algunos diputados, nuevamente el FMLN y el diputado Rodolfo Parker deciden quitarnos la ley de cuarentena con tal de que el Ejecutivo se quedara solo. Entonces, nos quitaron la ley de restricción, nos quitaron la ley de cuarentena, nos quitaron la ley de emergencia,
después la misma Asamblea Legislativa, cuando emite una ley que era pro economía, que era abramos la economía sin ningún elemento de protección de la salud, y el presidente decide analizarla, la Asamblea Legislativa emite un comunicado que el transporte público, la Asamblea Legislativa, no la fracción, que el transporte público puede seguir trabajando. Eso fue una cosa triste, porque la Asamblea mandataba la desobediencia a partir de que había una normativa ejecutiva que no había sido declarada inconstitucional. Esta relación de hechos que te menciono nos lleva a que nosotros siempre hemos estado cumpliendo la Constitución, cumpliendo lo que dice la sentencia de la Sala. Si la Sala nos dice no basta una ley y basta el Código de Salud, lo dijo en las resoluciones del habeas corpus, entonces nosotros hicimos eso. Ahora, cuando la Sala de la Constitucional declara inconstitucional todas esas leyes, a nosotros nos sorprende. La Sala de la Constitucional, sobra decirlo, hace un análisis referente a tenemos un sistema constitucional que mandata que en estos casos hay una reserva material, se llama. ¿Qué significa eso? Que la Constitución establece ya que será un régimen de suspensión de garantías. Porque el régimen de suspensión de garantías o el régimen de excepción tiene 4 elementos: el elemento temporal, el elemento territorial, el elemento de causa, y en las causas está lo que se llama la epidemia. Ahora, ¿en qué momento estamos ahorita? Que la Sala dijo, mire, este tema, básicamente, después de que les elimino todas las leyes, este tema debe de ser regulado por un régimen de excepción. ¿Por qué declaró inconstitucional la Sala el régimen de excepción o la ley de restricción que se le llamó por parte de la Asamblea Legislativa? Porque dijo que no estaba suficientemente justificado, no estaba suficientemente documentado. Ahora, hay unos elementos que son complicados. Yo he tratado de no decir nada contra la Sala, más allá de lo académico, que sí me parece que, y lo voy a decir acá, que sí, sin duda alguna hay invasiones de competencia también de parte del tribunal. Cuando hay una invasión de competencia, la Sala, por ejemplo, hizo una interpretación auténtica del artículo 24 de la ley de emergencia. La Sala se atrevió a hacer un análisis de legalidad subiéndolo a un análisis de constitucionalidad. ¿Qué significa esto? La Sala únicamente puede discutir elementos y tiene competencia para agarrar desde la Constitución y declarar inconstitucional algo, pero se metió a la ley, por ejemplo el 24 de la ley de emergencia. ¿Y qué hizo? La Sala interpreta qué quiso decir el legislador con cuando dice que deberá estar reunida. Esa es una interpretación auténtica, cuando en mucha jurisprudencia, Josué, la Sala de lo Constitucional ha rechazado demandas por actos de mera legalidad. ¿Qué significa esto? Las ha declarado improcedentes, porque la Sala misma dice, yo no puedo hacer análisis de legalidad. Sin embargo, hace un análisis del 24 de legalidad y hace una interpretación auténtica, que eso solo le corresponde a la Asamblea Legislativa. Ojo con eso. Eso y muchos elementos más que yo he dicho que discutamos académicamente, incluso con el coordinador de inconstitucionalidades, esos y tantos elementos, porque este tema, eso es lo que se llama la sociedad de intérprete, que la misma Sala ha dicho. O sea, el único límite que tiene un tribunal constitucional en sus 12 características, que ¿te recuerdas de la sentencia de inconstitucionalidad, la del 743? Sí. Pues ahí el único límite es la sociedad, dice la Sala, obviamente, y el orden internacional. A partir de eso, entonces, cumpliendo la jurisprudencia, nosotros, cumpliendo como lo mandata el presidente, la resolución de la Sala, nosotros llegamos y presentamos ayer el régimen de excepción. Ahora, nosotros llevamos 2 documentos. Un documento donde relaciona mucha de su jurisprudencia, que es la exposición de motivos, porque tenemos que señalar lo que ella misma ha dicho. Sí, y justificar por qué. Y justificar. Ajá. Pero llevamos otro documento técnico, científico, que puede ser ampliado si así lo piden los diputados. Es un informe que relaciona que si los diputados no aprueban la cuarentena, el nivel de contagios para el 2 de agosto, se hizo el análisis, para el 2 de agosto tenemos previsto que pueda llegar a los 6.500 contagios.
Pero si no se aprueba, vamos a llegar a los 20,000 y cifras. Dijo ayer que si el día 2 de agosto no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muerte puede ser bastante fuerte, aun y cuando el sistema de salud de nuestro país es uno de los mejores de Latinoamérica, hoy con la incorporación del Hospital El Salvador, ¿verdad? El escenario con cuarentena alcanzaría 6.434 casos, pero si no se mantiene, se llegaría a unos 20.437. Ese es el dato que ha arrojado el estudio que nosotros le anexamos a la Asamblea Legislativa. Ahora ya te voy a explicar y voy a intentar no ser tan jurídico, constitucional, digamos, para explicar lo que exige la sala, que es un test de proporcionalidad, se le llama. Pero yo te quiero leer, si me permites, unos 5 minutos. En esa evidencia que pide la sala de lo constitucional, que está bien, la Asamblea Legislativa debería de leer estas, y me permito 5 minutos solo para observarte algo. Solamente decir y poner en contexto, ustedes son 3 cosas que están pidiéndole a la Asamblea le permitan poder limitarse a través de un régimen de excepción. Vean, la libertad de tránsito regulada en el artículo 5 de la Constitución, que señala que toda persona tiene libertad de entrar y permanecer, salir en el territorio de la República. Ese derecho sería limitado. Derecho a la reunión, el artículo 7, los habitantes tienen derecho a reunirse pacífica y sin armas para cualquier objeto lícito. La supresión busca evitar concentraciones de personas. Exactamente. Y el derecho a estar en su domicilio. Este artículo es el 5 de la Constitución. Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia. Su supresión permite enviar a personas, es decir, ustedes pueden sacar a alguien que está contagiado. Está contagiado y lo llevan al hospital. A un hospital. Sí, eso para salvaguardar la misma familia. ¿Para qué son los 3 en las consideraciones? Eso dependiendo de evaluaciones médicas. Claro, por supuesto. Se hagan, ¿verdad? En las consideraciones que hizo el Consejo de Ministros a partir de los informes que da el Ministro de Salud, ¿por qué necesitamos que la libertad de tránsito sea suspendida temporalmente? Porque el vector somos nosotros, somos todos los ciudadanos, ¿verdad? Todas las personas humanas. En el caso se ha llegado a comprobar en otros países que también algunos perritos han tenido, pero eso no digo para tener cuidado, pero las personas humanas somos los que principalmente andamos el vector. La diseminación del virus puede hacerse ahí. Entonces, por eso es que se pide a las familias que tengan un mayor cuidado dentro de su familia. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Suspéndase la libertad de tránsito y ahí es que entra la cuarentena. Por 15 días las personas no podrán circular donde ellos tengan la oportunidad. ¿A efectos de qué? Esa medida de cuarentena, esa medida de suspensión, tiene lo que se llama la idoneidad. ¿Por qué es idónea esa medida? Porque primero tiene un fin, salvaguardar la salud de la población y consecuentemente la vida. Segundo, tiene existencia en sí, tiene vinculación con el derecho constitucional, el salvaguardar un derecho. Sí, ¿cuál es? La salud. ¿Es necesaria la medida? Estos son los test de proporcionalidad que hemos llevado. ¿Es necesaria la medida? Sí es necesaria. Se buscó otra medida que sea menos invasiva a la libertad de tránsito y a la libertad de reunión, pero no existe otra comprobada. Hay una persona que está siendo obviamente financiada por estos grupos, estas instituciones o académicas o de pensamiento que se les llama, que ha enviado un WhatsApp, obviamente para tratar de votar el tema del régimen de excepción, sumamente errados, y dicen no hay justificación. Pero ¿cómo no va a haber justificación si no existe, según la OMS, no existe una vacuna como pusimos ahí? Si existiera una vacuna no necesitáramos ir a la cuarentena. La única forma de sostener y salvaguardar las vidas es la cuarentena. Entonces es la única medida para bajar el virus, y es proporcional a la intensidad, ahora, ¿verdad? Todo está en manos ya de los diputados. Los diputados tienen plenaria hoy, ¿verdad? Vamos a ver si los diputados... Ahora, yo le quiero dejar planteado algo, ¿vale? Ustedes... el pedido que le han hecho a los diputados es que ellos aprueben tal cual ustedes hacen el petitorio a través de esa ley. ¿Y qué va a pasar si los diputados no lo aprueban? Yo quisiera que hablaras un poco de eso, y también en el sentido muy estricto de las dudas que han presentado durante todo este tiempo, 90 días, los diputados, en decir, no, ¿cómo vamos a dar régimen de excepción? Y lo otro es el tema precisamente de la suspensión de esos derechos, que ustedes lo que están haciendo, vaya, si la sala ya nos dijo de que nosotros no podemos vía
Código de Salud y vía Ley de Protección Civil limitar estos derechos, entonces son ustedes, diputados, los que nos tienen que dar ese régimen de excepción para poder regularlo. Eso ha dicho la sala. Ahora, otra preguntita que le voy a dejar establecida, es decir, entonces se va a interrumpir las fases de apertura económica, 15 días, porque es lógico pensar que si ustedes quieren mandar, si ustedes quieren 15 días de régimen de excepción donde se va a regular esto, es que se va a suspender el programa que ya se tenía de apertura económica. Me lo responde cuando regresamos ordenadamente todo lo que le estoy preguntando regresando a la pausa. Vámonos, Carlos, vámonos. Las cosas como son, con Josué Natán Vakis. Ahora sí logro concentrarme, gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Neuroglután, laboratorios suizos, innovando con excelencia. Buscamos a cada momento las noticias que generan opinión en El Salvador y el mundo. De la Presidencia de la República. Es importante destacar que se prevén 20.000 casos. Si al 2 de agosto no se tiene un régimen de excepción, entonces la letalidad de muerte puede ser bastante fuerte, aun y cuando el sistema de salud nuestro es uno de los mejores de Latinoamérica. El escenario con cuarentena alcanzaría 6.434 casos, pero si no se mantiene, se llegaría a 20.437 casos. De ahí en el sentido de la justificación de lo que ustedes consideran, y ahí vamos al tema, sí se suspendería entonces la apertura económica por 15 días. La modalidad de apertura económica siempre el Ejecutivo la está implementando, la implementaría. Tú muy bien lo has dicho, por ejemplo, si se aprueba, se suspende por 15 días. Perfecto. ¿Verdad? O eventualmente se dice qué empresas deben de salir. Por ejemplo, siempre las farmacéuticas, siempre las clínicas deben de estar abiertas, el sistema de medicamentos, el sistema de alimentos no puede frenar, toda la cadena alimenticia, ¿verdad? En eso sí el Ejecutivo, por el consenso social, por el consenso empresarial que hemos tomado con las gremiales, con los empresarios, entonces sí se modularía por parte del Ejecutivo. 15 días. 15 días. Es que necesitamos los 15 días, y perdón. Por eso, la implicación entonces que tendría, por ejemplo, que en la ley en este régimen de excepción, a ustedes les permitan los diputados poder interrumpir la libertad de tránsito, el derecho a la reunión y los derechos a estar en su domicilio. A estar en su domicilio. Sencillamente, cada uno. ¿Verdad? Ajá. Bueno, la libertad de tránsito es porque la gente se mantenga en su casa por 15 días. ¿Por qué? Porque en la medida de las personas que ya están contagiadas, nosotros vamos a ver de protegerlas a través del sistema de salud que gracias a Dios ya tenemos, o las personas que permita que puedan fallecer, también ya hay una determinación ahí, ¿verdad? Entonces el virus, yo te puedo decir, no soy médico, pero ya lo viví. Todos, muchísimos salvadoreños ya tenemos amigos, ya tenemos familiares. En mi caso he tenido la voluntad de Dios de que tenga familiares. Yo estoy negativo, te quiero decir. No te preocupes. Que tenga familiares. Ahora claro, no, licenciado. Si no, ya le vamos a tomar la temperatura. No, si le tomaron la temperatura han sido en la entrada y la pasó. Familiares muy cercanos que han sido contagiados. Sí, perfecto. Le duró exactamente 15 días. 15 días. Entonces, la proporcionalidad del tiempo es la que el informe, es la que ha pedido el Ministerio de Salud. Por eso es que los diputados, vamos a verlo, tuvieron 4 días al ministro, pero no le captaron o no le querían captar con tal de abrir de forma fuerte, de forma sin parámetros. Abrupta. Sí. Abrupta, no le quería decir así, pero le decía, golpe, le 4 ustedes, días, pues. Ministro, le decía. 8 días, ministro. 6 días, 12 días. ¿Te imaginas la falta de seriedad con la que se juega con la salud de la población? Pero lo que ustedes están diciendo es que basado en estudios científicos, sanitarios, ustedes necesitan eso porque es el tiempo que dura. Porque es el tiempo que, si Dios no permita, yo estoy contagiado, tú estás contagiado, entonces tú al encerrarte ya no vas a ser un instrumento para contagiar masivamente a otros, pero eso se descubre en 15 días. Exactamente, es decir, el 15 el mínimo, pueden ser 21, pero normalmente es 15. ¿Por qué no le ha funcionado a otros países vecinos? No voy a mencionar los nombres, porque cierran tanto que te queda de 3 días, no funciona. ¿Por qué? Porque el que está contagiado
El día 0 está contagiado, se encierra 3 días, pero el día 4 o 5 sigue saliendo y sigue contagiando. Sí. ¿Qué país es este? Un país vecino. Ese país vecino hizo 1000 pruebas y hoy tiene, en 1000 pruebas que hizo, salieron 700 personas contagiadas. Entonces, los 15 días yo estoy seguro que los entienden los diputados, pero hay presiones de financistas, sin duda alguna. Yo solo te quiero leer algo y me permites unos 3 minutos. Dice la sentencia, la sala de la Constitucional, en la inconstitucional última que dieron el 8 de junio, la 21/2020, dice: aunque esta sala no niega que actualmente la pandemia requiere de acciones estatales tendientes a solucionar los problemas y efectos perniciosos que produce la población, oye esto, debe insistirse que estas acciones necesitan conducirse dentro del marco constitucional, y mandó a la suspensión. ¿Qué otro tema dice? La pandemia provocada por el COVID-19 afecta al mundo y a El Salvador. A la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente. Oye lo que dice la sala de lo constitucional, cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba. Te voy a leer otra sentencia y de verdad no me llevo lo más de los 3 minutos. Entonces, para este tribunal, este suceso al que se enfrenta nuestro país a la fecha, el mundo entero exige de una colaboración social, institucional e interestatal sin precedentes en la historia. Te voy a leer otro párrafo. Estos párrafos a mí me encantan. En la historia del ser humano, porque se trata de una situación en la que los actos propios no solo se reflejan en quien los realiza, sino que tienden a la potencialidad de poner en riesgo los derechos fundamentales, dice, de básicamente todos los demás. Otro párrafo, hay un montón de párrafos que la misma sala dice: esto se debe a que esta sala es consciente de que existe una pandemia que debe ser afrontada responsablemente. La inconstitucionalidad 63/2020 dice: este tribunal reitera que no ignora que la pandemia generada por el COVID pone en riesgo la vida y la salud de los habitantes. Aquí hay otros párrafos súper bonitos, interesantes. Otro párrafo dice: como para no enterarse de lo grave, a la Asamblea Legislativa le dice, y en particular de diputados de dicho órgano estatal que carecen de acceso a fuentes de información, los regaña, como para no enterarse de lo grave de la situación y de lo indisponible es adoptar una actitud. Mira, te puedo enseñar más párrafos de toda la jurisprudencia que ha dicho la sala, que son hechos notorios. La sala casi que, cuando tú lees esa parte, es el Ministerio de Salud. Eso quiere decir que la sala de lo constitucional ha establecido, ha determinado el riesgo inminente en que los derechos fundamentales a la salud están. Yo creo que los diputados lo único que deben de hacer es agarrar la jurisprudencia y justificar, en vez de estar poniendo pretextos, agarrar la jurisprudencia y justificar para dar el régimen de excepción. Entonces, lo que tú me mencionabas, Josué, el derecho de libertad de tránsito sí lo necesitamos 15 días suspenderlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente vaya saliendo, la gente es el instrumento de contagio masivo para otras personas. ¿Por qué necesitamos suspender el derecho de reunión? El derecho de reunión afecta más todavía. Porque si tú, como está sucediendo, voy a decir, cuando invitas a tu casa a cenar a tus amigos y se toman un par de cervezas, se toman un par de gaseosas o café, ese amigo de mascarillas, si anda contagiado, va a dejar en tu sillón el tema del virus. Ese amigo baño, si acude al baño, va a dejar en el baño. Ese amigo va a la cocina, si llega, es decir, así es de contagio. Yo, por ejemplo, las personas que amo y quiero que se han contagiado, se contagiaron con papeles, con documentos, porque esta persona, que obviamente no te lo menciono, para quien muy cercana, andaba como tú, súper protegido, con doble mascarilla, con careta y guantes. Entonces, un momento que se quita guantes, me dice, agarré unos documentos. Después, el que le llevó los documentos aparece con gripe. Entonces, se contagió en segundos. Te estoy hablando de una... Entonces, ¿por qué necesitamos decirle a la gente no se reúna 15 días para no diseminar? Miren, solamente un tips, ¿verdad? Para que puedan ustedes
Bueno, el regaño que tú dabas. Probablemente en los papeles que le dé esa persona que resulte con algún síntoma gripal, pudo haber llevado él el virus. Usted lo que tiene que hacer inmediatamente es Alcohol gel. desinfectar y echarse alcohol inmediato. Exactamente. Inmediato. Y esos papeles, definitivamente, ese es el canal de contagio. Te digo otra evidencia del virus. Ajá. Y que la Corte Suprema de Justicia, en este caso ya no la sale, la Corte Suprema de Justicia manda a pedirle a la Asamblea que se suspendan los plazos. ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer que vamos a proteger a un sector de la población? Y eso debe ser así, protegerlo con la suspensión de plazos y no, o sea, en un sector de la población puede haber contagios, pero en el otro no. Es decir, en un sector de la población lo protejo, pero el otro no. Esa es la evidencia que tiene que tener la Asamblea Legislativa de que hay múltiples contagios. Y por último te leo esto. Sí. En la reforma constitucional que se dio en 1999, donde se incorporó un inciso al artículo 1 de la Constitución, el inciso dice: asimismo reconoce como persona humana a todo ser humano, dice la Constitución. Cuando se dio esa reforma se dijo en el considerando 1, el derecho humano más fundamental y bien jurídico más preciado es la vida humana. Y ningún otro derecho tiene sentido si no se protege férreamente. La falta de la debida protección de la vida humana resquebraja en su misma base el Estado de Derecho y la paz social. Es decir, ¿qué más necesitan los diputados para entender que tienen la obligación? Y aquí hay una jurisprudencia de la sala que dice los diputados no deben dañar derechos fundamentales ni en el aspecto negativo ni en el positivo. En el aspecto negativo no estorben, dice la sala, perdón, así lo dice, no estorben en el ejercicio del derecho fundamental y no emitan medidas. En el positivo emitan medidas. Entonces, nosotros en base a toda esta jurisprudencia, no te voy a decir estamos cansados de reiterar jurisprudencia de la sala, pero esa es nuestra labor, de tratar de convencer a los diputados que hay un derecho a la salud que se está resquebrajando. Si no, decir, pues, ustedes necesitan que se apruebe el estado de excepción tal cual están pidiendo, si no se hace de esa manera, y preguntarle si en realidad, ¿qué pasa si los diputados no les aprueban esto a ustedes? Bueno, nosotros vamos a seguir aplicando vamos a seguir intentando y aplicando todo el sistema jurídico constitucional que nos queda. Obviamente habrán demandas, sin duda alguna. A mí ya me habló un grupo de abogados de una asociación, que hay 3 penalistas ahí que me dicen: Javier, estamos listos para apoyarte. Están indignados, uno de ellos, la esposa fue contagiada, otro de ellos, el amigo se murió. Estamos para apoyarte porque existen estos tipos penales. Entonces yo les dije, miren, esperemos, pero ya muchos abogados están viendo qué responsabilidad pueden tener por la omisión. Vamos a hacer todas las acciones posibles. La responsabilidad es individual, ¿verdad? Y la responsabilidad, y no estoy hablando de responsabilidad patrimonial o civil, penal el incumplimiento de deberes, el dejar de obrar con la función de la investidura. Entonces, hay una demanda que se va a descarta entonces esa posibilidad. Sin duda alguna. Es que mira, no pueden quedar impunes las muertes de los salvadoreños. No pueden quedar impunes cuando tú entras a una función pública. Esa función pública está arreglada. Y la función pública, en el caso de los diputados, yo acabo de subir un Twitter que hay una sentencia, la sentencia que se dio en el 2013 de transfugismo, les dice a ellos que deben de cumplir la oferta electoral, y la oferta electoral fue proteger la salud. Solo te quiero leer algo, Josué. Sí. Hay una figura que se llama el estado de cosas inconstitucional. ¿Qué es un estado de cosas inconstitucional? Cuando existe una vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales. 2, que se trate de un estado de cosas que debe de ser solventado por las diferentes instituciones. Y 3, que se debe de proteger ese derecho por parte de todas las instituciones. Y si no hay regulaciones, es decir, en este caso la Asamblea Legislativa no emite la normativa correspondiente, la Sala de lo Constitucional está en la obligación de ordenar a la Asamblea Legislativa que emita la protección del derecho fundamental. Aquí ya hay 2 precedentes. Se dio en el caso de los centros penales,
todo el hacinamiento que existe, no había regulación y la sala ordenó que se diera una regulación. Se dio en el caso de del desplazamiento forzado, donde le ordenan al ministro de Seguridad de ese entonces, del gobierno del presidente Sánchez Serén, se le ordena que regule la protección de la seguridad de las personas. Y la Corte Constitucional de Colombia ha emitido muchas sentencias. Entonces, nosotros vamos a presentarle a la sala y le vamos a decir, no hay protección del derecho a la salud. Usted me ha dicho que yo no puedo proteger el derecho a la salud normativamente, pero la Asamblea no lo hace tampoco. Ordene, sale de lo constitucional, porque cada día se contagia la gente y cada día puede morir más gente. Que yo quería preguntarle, porque esto es como la almendra del asunto. Sí. Los diputados están siempre tratando de justificar la negativa a aprobarles cualquier tipo de legislación porque dicen que ustedes no son transparentes. Sí. ¿Verdad? Que le falta transparencia, que de alguna manera necesitan transparentar más los recursos que se están invirtiendo en el tema de la crisis. Ese argumento, ¿cree usted a este momento es válido? Es que mire, yo le quiero decir, la gente está observando, ¿verdad? Claro, claro. Y debe de. Y definitivamente hay que decir otra cosa. Hay instancias que desde el aparato del Estado están obligadas a fiscalizar al gobierno sobre las compras que están haciendo. Así es. Es decir, entonces yo pienso, ese argumento se cae en determinado momento cuando dicen es que ustedes tienen que ser transparentes. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Claro. Ustedes siempre, hoy, mañana o pasado mañana, cuando esto finalice, van a tener que rendir cuentas. Sí, de hecho estamos rindiendo, hay auditorías concurrentes. Por eso le digo, entonces, se cae el argumento de los diputados en el momento de decir, miren, es que ustedes no son transparentes, porque la población está observando y dice, no, es que pero, es más una pared, es más un bloqueo sistemático, o cómo lo vemos. Pero no les interesa eso, no les interesa. Mira, el presidente ha sido bien contundente en razón a que si hay corrupción, él mismo va a meter presos a las personas, ¿verdad? Sí. Él mismo ha pedido a las CICIES que mande auditores, él mismo pidió el tema de la auditoría concurrente. ¿Sabes qué es lo que hicieron con el caso cuando nos estuvieron 3 horas ahí diciendo, mándenos los informes? Entonces les decíamos nosotros, ¿pero qué más necesitan? ¿Por qué no lo regulan ustedes? Y establecieron y redactaron una disposición cuando estuvimos los 6 días, ¿te acuerdas allá? Una disposición que decía que deben de rendir cuenta de los contratos, deben de rendir cuentas quién los... Y eso, ¿sabes lo que hicieron? Copiaron del artículo 10, numeral 15, textualmente de la Ley de Acceso a la Información eso. Entonces nos tuvieron 3 horas para... Yo les dije, miren, pero esa es información oficiosa. Esa información ya está obligado el Ejecutivo a darla. Ahora, con el tema de transparencia, el presidente ha instruido que cualquier elemento de corrupción que haya, entonces hay que apretarlo, hay que poner la ley por encima y hay que aplicar todo el peso del mundo. Nosotros tenemos auditorías concurrentes. ¿Qué significa la auditoría concurrente? Que la Corte de Cuentas te va fiscalizando cada paso que vas haciendo, ¿verdad? Hoy viene una elección de Corte de Cuentas que sin duda alguna va a ser un movimiento partidario el elegir. ¿Cuál es la intención de esto? De la supuesta transparencia que ellos están velando, golpear al presidente de la República. ¿Dónde tienes los gastos? Tienes un hospital que cada cama puede costar 50, 60 mil dólares y vamos a tener 1,000. Es decir, las cuentas ahí están, las cuentas van a ser de oficio, ahí se pueden. Entonces, si fuese eso, si fuese el argumento, con todo el gusto del mundo, como les dijimos en los 6 días, se los damos, les mandamos informe. Pero ese no es el argumento central de ellos. Vaya, solo para que quede claro, entonces, ustedes van a agotar la diplomacia, los mecanismos que le franquea la ley, es decir, a buscar el auxilio de los diputados hasta donde se los permita. Pero no descartan también demandar penalmente a los que resulten... El presidente nos ha dicho, vamos a proteger la salud, y nos ha instruido al equipo jurídico, vamos a proteger la salud con todas las herramientas legales y constitucionales que tengamos. Y ahí nosotros nos quitan esto, nos agarramos de otro tema, la sala nos ordena hacer esto, lo presentamos, y hoy por hoy la responsabilidad de tener una regulación y una normativa es de la Asamblea Legislativa para proteger la salud de la población. Sin embargo, como Ejecutivo vamos a hacer lo que nos corresponde. Bueno, y entender que ustedes necesitan limitar esos 3 derechos constitucionales
No hay otro, no hay otra forma. Uno, dos, o sea, en su principio de necesidad, la Sala de lo Constitucional, cuando haces el test de proporcionalidad, o de ponderación que se le llama, te obliga a que busques otros mecanismos menos invasivos, en este caso a la libertad de tránsito. No hay otro mecanismo. Eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y nos dicen nuestros asesores epidemiológicos, salvadoreños, internacionales. No hay otro mecanismo que la cuarentena. Entonces quedaría, de aprobarse eventualmente el régimen de excepción, quedaría suspendida la entrada en vigencia de la fase 2 de... Depende cuando lo aprueben, queda cabal. Suspendida la fase en la que estés. Ahí se suspende la fase en la que estés. En la que estás a la estés. mitad de la 1 O en la mitad de la 2. Ahora, entre más pase el tiempo, más duro va a ser poder soportar esta pandemia, ¿verdad? El daño que puede causar. Bueno, interesantísimo. Creo yo que está claro el argumento. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hay plenaria, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa y esperemos que den por recibido la petición que están haciendo como equipo jurídico y de ahí en adelante a ver el tiempo que se van a tomar los diputados en poder. Ya adelantaron algunos, ¿verdad? Que no están de acuerdo en poder seguir limitando estas cuestiones que están basadas, por supuesto, específicamente en un régimen de excepción, porque ya no es una ley de emergencia, ya se está requiriendo de que para interrumpir estos derechos constitucionales y ya emanado de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, lo que queda es el petitorio que ha hecho el gobierno. De todas maneras, licenciado, creo yo que ustedes no les queda más que esperar, ¿verdad? A ver qué es lo que resuelven los diputados. La pelota está en la cancha de los diputados. Así es, nosotros esperamos que nos acompañen, no al Ejecutivo. El Ejecutivo es mero ejecutor, sino a la población salvadoreña. Y primero Dios, quiero decirte, la fracción de Gana, la fracción del PCN, la fracción del CD, digamos, el diputado independiente también, el diputado Carballo del PDC sí nos han acompañado en este combate a la pandemia. Solo esperamos que Arena, el FMLN y el diputado Rodolfo Parque no sigan insistiendo en el tema de negarnos las armas para combatir este virus, que su letalidad va cada día en incremento. Muy ¿verdad? Bien. Licenciado Javier Argueta es asesor jurídico de la Presidencia de la República. Él nos ha acompañado esta tarde, son las 2:51, no nos ha quedado más tiempo, pero creo que hemos explorado, ¿verdad? Sí. La esencia de lo... Hay un montón de cosas, pues, desde el punto de vista jurídico. Lo que hemos tratado de hacer es un poco sencillo para que la población lo entienda y vea la necesidad. Aquí lo que hay es la necesidad de poder ver cómo se controla esta situación. Primero Dios. Cómo se controla esta situación. Y yo creo de que debe existir un poco de prudencia, responsabilidad, mucho diálogo para poder encontrar esos puntos de equilibrio que le permitan a El Salvador poder salir adelante en esto. Entre más vidas se salven, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo a que le salven la vida a un familiar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ni los opositores. Exacto, pero hay que tener mucha prudencia en todo esto. Así es. Yo le agradezco el tiempo que ha compartido. Muchas gracias, José. Bueno, nos vamos, sí, de verdad, pedirles nada más, vea, que nos controlemos, vea. Que nos controlemos y que por favor nos relajemos, vea, y si no tenemos que andar haciendo nada en la calle, pues no salgamos. Ahorita la cuarentena es voluntaria, ¿verdad? Pero, y recuérdese usted, debe protegerse y debe proteger a su familia, ¿verdad? De verdad que cualquier cosita que le acerquen y toque, lávese las manos, hombre, con agua, jabón, alcohol gel o echarse alcohol, ¿verdad? Hay que desinfectar todo. Cualquier cosa puede ser un vehículo de transmisión del virus, así que hay que tener muchísimo cuidado y sin duda alguna pues tener todos prudencia y además pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. A los diputados también, ¿verdad? Ojalá haya una reflexión, están en vitrina, creo que el gobierno en realidad ha justificado hasta este momento qué es lo que necesita. Ya de los diputados dependerá ver los argumentos que tienen para decir sí o para decir no. Mañana nos encontramos cerrando la semana productiva. Pórtense bien, que nada les cuesta. Si me ven en la calle y me saludan de lejitos, pues estamos en cuarentena. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki. Buenas tardes para todos.